Continuamos en Hoy por Hoy Madrid, la 1:27 del mediodía, camino del final del programa de hoy, intentando que vivamos un verano con calma en este espacio en el que bajamos un poco el ritmo para hablar de lo que verdad importa. Y ya está por aquí una semana más Pablo Rodríguez Coca, psicólogo, divulgador y creador del universo Oxymorons, un proyecto donde habla de salud mental a través de viñetas que podéis seguir también en sus redes sociales en @Oxymorons, Oxy con 2 Cs. Además, ya saben que hace poco ha publicado su tercer libro, Las vidas que construimos cuando todo se derrumba, en el que nos recuerda que incluso en medio de las pérdidas y las crisis siempre hay caminos para reconstruirse. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Carlos. Creo que hoy nos vas a hablar de algo que está directamente relacionado con esto último que acabo de decir, ¿no? Pues así es, y es que para el programa de hoy me gustaría hablar de un tema bastante emotivo y que seguramente nos conectará a muchos de nosotros, y me gustaría hablar del recuerdo, ¿no? Del recuerdo de aquellas personas, animales o cosas que hemos amado y de las que no hemos tenido que despedir. Hoy pues quiero hablar de los duelos. Un tema importante, sin duda, y un tema difícil a veces, ¿no? El de los duelos. Así, duelos así, en plural, además. Y qué extraordinario, además, es que nos hables de algo que nos puede producir tanto malestar, ¿no? A veces. Efectivamente, y duelos en plural porque cada duelo es único y cada persona pues lo vive como sabe y como puede. Y hace unos días en mi Instagram, ¿no?, conté que hoy iba a hablar de esto, y no sabes, Carlos, la cantidad de personas que me escribieron contándome que estaban atravesando un duelo. Entonces, constantemente nos estamos despidiendo de personas, de lugares, incluso de etapas vitales. Y hay despedidas que duelen tanto que sentimos como si nos arrancaran una parte de nosotros. Sí. Y estar en duelo, pues duele. Claro. Y bueno, por eso pues me gustaría dedicar el programa de hoy a todas esas personas que estéis pasando por un duelo, del tipo que sea, bien porque ha fallecido una persona querida o vuestra mascota, bien porque habéis perdido un bebé que deseabais o porque os han diagnosticado una enfermedad. Y por supuesto, sin olvidarnos de esas personas que lo han perdido todo, sus casas, sus pueblos, incluso su propia vida, ¿no?, como pasó con la Dana de Valencia, o lo que está pasando ahora con los incendios tan terribles que estamos viviendo en España. Claro, es que son situaciones terribles, son situaciones tremendas, y a veces a uno no le salen las palabras para aliviar el dolor de los duelos. Así es, a veces no nos salen las palabras, y en mi caso, este verano lo estoy pasando entre Madrid y mi pueblo. Y volver al pueblo, pues es también volver al recuerdo, claro, a una mezcla de nostalgia y de ausencias. Estos días me ha venido a la memoria la idea del último verano. Que el último verano es ese verano que todos recordamos jugando siendo niños, o el último verano que compartimos con esa persona que tanto queríamos. En mi caso, recuerdo el último verano con mi abuelo Antonio. La verdad que fue un verano tranquilo, pero de alguna manera yo sabía que era el último verano que nos quedaba por compartir. Él también me decía que ya le quedaba muy poquito aquí, y cada vez que iba a visitar a mi abuelo, pues era una especie de despedida. Mi abuelo falleció hace 1 año y medio, y a pesar de todo, pues me pilló por sorpresa, porque las despedidas nos suelen pillar por sorpresa. Claro. Sabía que algún día llegaría, pero uno nunca piensa que eso que tanto teme vaya a pasar. Porque prepararnos para la pérdida de algo o alguien que queremos, pues no significa que cuando llegue no nos vaya a doler. Mi abuelo Antonio fue un gran fan mío de mis viñetas, de mis libros y de las cosas que hacía, ¿no? Pero desde siempre. Y esto también lo saben bastante bien mis seguidores, porque hace unos años pues compartí en mi Instagram un momento pues que fue súper bonito, ¿no? No estaba nada preparado. Y lo compartí en redes con el Oxyabuelo, ¿no?, que es como así lo conocen. Entonces fui a su casa a enseñarle mi libro y bueno... Pues, tu primer libro. Mi primer y mi segundo libro, pero me gustaría compartirlo lo que pasó con el segundo libro. Vamos a escucharlo. ¿Esto qué es? Mi libro, esto lo he hecho yo. ¿Te lo has hecho tú? Sí. ¿Y cuánto ganas con esto? Esto, algo gano. ¿Eh? Gano dinerillo.
¿Que gana algo con él? Claro. No pesa, Pesa. Es bueno, ¿eh? porque vendiendo muchísimo, sí, tú haces uno y luego ya en la máquina, ¿no? Claro, los van imprimiendo. Pero que para romper la cabeza, para inventar de todo lo que le has puesto ahí, ¿Te gustaría leerlo? me gustaría. Qué bonito, Pablo, escuchar esas palabras de admiración de tu abuelo. Se nota que él creía mucho en ti, ¿eh? La verdad que creía muchísimo en mí, le encantaba lo que hacía y entender exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Y sobre todo esta idea de los abuelos, ¿no? De ganarse la vida, de saber que su nieto realmente se está ganando la vida. Y es que al final los duelos no es solo perder a esa persona, sino también perder toda esa vida pues que nos gustaría seguir compartiendo con ellos. Y claro, bueno, pues a mí me hubiese encantado poder enseñarle mi tercer libro o que ahora mismo me estuviese escuchando en la radio. No, quién sabe, igual a lo mejor te está escuchando. A lo mejor, no lo sé, ojalá. Y bueno, pues al final, cuando alguien fallece, lo que permanece es eso, ¿no? Estos gestos, esas miradas, estas frases, estos vídeos, pues que de alguna manera también nos sostienen y nos pueden incluso aliviar. Además, estoy seguro de que muchos oyentes se habrán sentido identificados con lo que estás contando. Y es que cuando hablamos de duelo, en el fondo también estamos hablando de amor, ¿no? De cuánto nos importaba a aquello o aquellos que ahora ya no están. Así es, y porque cuando hablamos de duelo, solo nos duele lo que ha sido realmente importante para nosotros, lo que hemos querido de verdad. El duelo podríamos decir que es ese proceso de adaptación emocional a esa nueva realidad, ¿no? A la realidad de vivir sin eso que hemos perdido. Y a veces la pérdida duele tanto que, como decías antes, nos quedamos sin palabras y solo podemos llorar o sentir un vacío terrible. Otras veces necesitamos hablar de ello con alguien o salir a dar un paseo. Y es que todo esto forma parte de ese proceso de transitar el duelo. La tristeza, la rabia, el miedo son emociones que, aunque nos incomoden, por supuesto, y duelen muchísimo, nos van a ayudar poco a poco a ir recolocando esa pérdida y a seguir adelante con un poco menos de peso. Pero claro, el problema viene cuando intentamos no sentir, ¿no? Reprimir todo eso que nos incomoda o taparlo a base de distracciones. A veces nos refugiamos pues en el trabajo, en la comida, en otras personas o incluso en el alcohol, como si así pues pudiésemos dejar de sentir ese dolor. Pero claro, si esto se alarga, pues nos encontramos con el problema de que nos podemos encontrar con un duelo congelado, ¿no? Un duelo que no se desaparece, procesa, claro. que no desaparece, que está ahí enquistado. Que va a estar ahí siempre. Y que, bueno, pues nos va a llevar a repetir todas estas conductas que tanto daño no hace. Incluso, pues podemos llegar a sentir una tristeza enorme, una ansiedad, insomnio, enfado o incluso un cansancio. Entonces es importante aclarar que cuanto más tapamos el dolor, más nos pesa. Claro. El duelo necesita espacio, necesita tiempo y sobre todo necesita que nos demos permiso para sentirlo. Claro, porque al final nadie quiere sentir ese dolor tan intenso, ¿no? La tristeza, la rabia, la negación, pero justo ahí está la paradoja, yo creo. Lo que intentamos evitar es lo que más necesitamos atravesar, ¿no? Y fíjate, muchas veces yo he oído hablar de las fases del duelo. ¿Existen? Pablo, Pues, ¿cuáles son esas fases? Mira, esto de las fases del duelo es algo que popularizó bastante la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross y son muy conocidas. Ella describe 5 frases, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, ¿no? Son fases por las que vamos a ir pasando cuando estemos transitando un duelo. Que esto puede servir de ayuda, puede servirnos de ayuda en ciertos momentos, pero es importante aclarar que a veces nos podemos levantar y sentir que hemos avanzado en ese duelo, pero al día siguiente sentir una tristeza profunda y pensar que hemos retrocedido. Y no, claro. O sea, cada uno va viviendo todo esto pues como sabe y como puede. Lo importante es no juzgarnos y permitirnos sentir lo que toque en cada momento. Y en cierto modo puede ser que la ausencia de aquellos a quienes hemos perdido se haga más presente en determinados momentos, ¿no? Efectivamente, el duelo se hace especialmente presente en esos momentos del año cargados de significado.
Por ejemplo, en la Navidad, cuando la mesa ya no está completa, en nuestro cumpleaños, cuando falta esa llamada o ese abrazo, o en verano, cuando volvemos al pueblo o a la playa y nos encontramos de frente con los recuerdos de los que ya no están. Claro. A esto los llamamos las punzadas del duelo. Punzadas del duelo, sí, así se llama. Así se llama, ¿no? Que sería todas esas emociones intensas que sentimos ante un olor, una canción, un lugar, y que nos hacen recordar la pérdida, ¿no? Aquello que perdimos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho ahora cuando voy al pueblo, ¿no? Y voy a ver a mi abuela, y cuando voy a verla también me encuentro de frente ese sillón vacío de mi abuelo. Claro. Entonces esto remueve y conecta con ese duelo que está ahí. Pero para otras personas pues puede ser el parque donde paseaban a su perro, ese bar donde tomaban algo con su pareja o su amigo, ¿no? En definitiva, esto no significa que nuestro duelo esté estancado o que no estemos procesando el duelo. Significa que somos personas que sienten y que aquello que perdimos, pues que fue importante para nosotros. Estas punzadas del duelo serán familiares, estoy seguro, y reconocibles por todo el mundo, por todos nuestros oyentes. Todo el mundo sabe a qué te estás refiriendo con eso. Quiero aprovechar además ya para abrir los teléfonos a ustedes, nuestros oyentes, nuestras oyentes. Cada semana ya saben que les regalamos a dos de ustedes un ejemplar dedicado del último libro de Pablo Rodríguez Coca, Las vidas que construimos cuando todo se derrumba. Es un libro que habla también del duelo, del duelo de las vidas que tuvimos que dejar atrás, ¿no? ¿Qué tienen que contarnos hoy los oyentes que nos llamen, Pablo? Pues mira, Carlos, a mí siempre me gusta decir que no hay recetas, ¿no? Que no hay atajos para transitar los duelos, pero sí hay presencia y compañía. A veces puede ser eso, ¿no? Una canción, una conversación o una rutina que nos calma. Cada persona, cada uno de nosotros va encontrando esas formas de sostenerse, y compartir eso pues puede ser bastante enriquecedor. A mí me gustaría que las personas que nos estén escuchando y que han pasado por un duelo pues puedan compartir aquello que le ayudó en esos momentos tan difíciles, como puede ser un gesto, una canción, un libro, una actividad nueva que hayan aprendido, lo que sea. Ver fotografías. Efectivamente. Hablar de la persona que, ¿no? que tan importante, ¿no? Ese recuerdo y transitar ese recuerdo. ¿Qué les ayudó a ustedes en su duelo? Si lo desean, pueden llamarnos al 900-100-800. 900-100-800 es el teléfono gratuito del programa y pueden contárnoslo. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar. Muchas veces, Pablo, la sociedad nos mete prisa con el duelo, ¿no? Como si hubiera un tiempo límite para estar tristes y tuviéramos que volver enseguida a la normalidad. Y eso añade, yo creo, todavía más peso, ¿no? Porque muchísimo peso. Además del dolor aparece ya la culpa, ¿no? De sentir que no lo estamos superando como se supone que deberíamos. Así es, esa prisa de querer estar bien ya, y para mí, ¿no? Y para la psicología es un duelo esto de pensar que hay que superarlo, porque el duelo no es algo que se supera como si fuese un obstáculo que saltamos y ya está, ya volvemos a la normalidad, ¿no? El duelo es algo que se va transitando y que se va integrando en nuestra vida, porque estamos hechos de duelos, ¿no? De pérdidas. Y entonces, pues poco a poco vamos aprendiendo a vivir con esa ausencia y con todo lo que implica perder lo que hemos perdido. Por eso es importante remarcar que no tenemos que correr ni forzarnos a estar bien, sino permitirnos ir a nuestro ritmo, ¿no? Porque como decía Bebe en la canción que acabamos de escuchar, cada uno en su universo siente el dolor como algo inmenso, ¿no? Entonces no se trata de olvidar, sino de encontrar un modo de seguir viviendo con ese recuerdo, pero sin que nos paralice. Y esto pues claramente es un proceso que lleva su tiempo y por supuesto su esfuerzo. Y
importante remarcar aquí también que si ese dolor pues vemos que está ocupando demasiado espacio en nuestra vida, no olvidemos que siempre podemos pedir ayuda profesional. Claro, queda claro entonces que no se trata de pretender que no nos duela, sino de aprender a convivir con eso, sin esa presión de tener que superarlo a toda prisa, ¿no? Y que está bien también distraerse, ¿no? Y no estar siempre conectado con ese dolor tan tremendo. Pero vivimos en un sistema pues que parece que no se nos permite estar en duelo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos tan terribles como, por ejemplo, que se muera tu madre y a los 3 días ya tienes que estar trabajando, produciendo. Claro. Y esto pues me parece tremendo, ¿no? O por no hablar de esos duelos que están tan invisibilizados como son pues la pérdida de un bebé que esperabas, el duelo por la pérdida de un trabajo, el duelo migratorio de quienes dejan atrás su país, la ruptura de una amistad, el duelo por suicidio, ojo, ¿no? También terrible, la muerte de una mascota o el duelo de las personas que cuidan un familiar con una enfermedad degenerativa, ¿no? Al final son duelos que socialmente están muy poco reconocidos y que enfrenta pues muchísima soledad e incomprensión. Y eso que decía yo antes, de que no salen las palabras, la verdad es que no sabemos muy bien cómo acompañar, ¿no?, a alguien en duelo. El tema de acompañar en el duelo es el gran tema, ¿no? Porque muchas veces terminamos diciendo frases que, bueno, quizá las decimos con buena intención, pero que acaban haciendo muchísimo daño, ¿no? Son frases como, tienes que ser fuerte, deberías haberlo superado ya, o esta frase que me parece tan terrible, que es a tu madre, a tu padre, a tu abuelo no le gustaría verte así si viviese. Claro. ¿No? O sea, están negando todo nuestro malestar y todo ese proceso propio del duelo. Claro, que esto puede incluso provocar todavía más dolor, ¿no? Efectivamente, porque vamos a reprimir todas esas emociones y lo importante no está en qué decir, sino en qué preguntar, ¿no? Qué importante decirle a esa persona que está transitando un duelo qué necesitas, porque quizá necesita estar sola, o quizá necesita dar un paseo, o prefiere estar contigo en silencio, o incluso que le lleves comida. Porque al final el duelo pues no necesita consejo instantáneo, el duelo necesita presencia y necesita que las personas pues sepan ver nuestro dolor y puedan sostenerlo un poquito. Y esa presencia es la que pretendemos dar hoy, por eso vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Tenemos la primera llamada. Pepa, ¿qué tal? Hola. Hola, Pepa. Pepa, ¿qué me alegra mucho quieres participar, ya tenía yo ganas de participar. Cuéntanos, ¿qué te ayudó en tu duelo? A ver, todos los duelos son diferentes, es lo principal que yo quería aportar. Efectivamente. Cuando murió mi padre lo viví de una manera, cuando murió mi madre lo viví de otra. No se puede aprender de uno, hay que vivirlo y ya está. Pero yo quería hablar fundamentalmente de la situación que estamos viviendo actualmente, de el duelo que estamos viviendo muchas personas, pero algunas especialmente, sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Hay personas que lo están pasando muy mal porque se sienten impotentes ante tanta muerte y sienten que no pueden hacer nada ante todas esas muertes. Y yo tengo algún compañero que está en esa situación y que está necesitando ayuda porque piensa que no se merece disfrutar. Nosotros formamos parte de un coro y incluso quiso salirse del coro porque siente que no tiene derecho a seguir viviendo cuando hay tanta gente por la que no puede hacer nada. El dolor de otros también nos causa Efectivamente, dolor. El dolor de los otros es un duelo, ¿no? Y sobre todo esto que comentas, Pepa, de sentir esa impotencia, ¿no? De qué puedo hacer o qué está en mi mano hacer o cómo puedo transitar todas esas emociones, ¿no? Porque pues en televisión y en redes sociales están constantemente llegando imágenes que, por supuesto, nos producen un malestar tremendo, ¿no? Y por eso hay que condenar todo esto que está pasando. Pepa, gracias. Eso es. Gracias a vosotros. Pepa. Un beso. Vale. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿María? No tenemos está. A María. María, ¿estás por ahí? No. Sí, estoy aquí. Vale. María, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, María. ¿Qué te ayudó a ti en tu duelo? Dentro de lo que cabe relativamente. Yo quería hablar de dos tipos de duelo. Uno que ya está superado, que fue cuando me divorcié y me dediqué a
a escuchar la canción que teníamos normalmente de pareja hasta que dejé de llorar. Eso fue un castigo continuo, pero la verdad es que me sirvió bastante. Te fue aliviando. Y ahora el que tengo es que mi padre tiene 96 años y está empezando a perder la conciencia y lo lleva muy mal él y lo llevo muy mal yo. Bueno, y lo mismo que mis hermanos. Y el tema es cómo se le puede ayudar, porque se pone muy tenso porque es consciente de lo que le está pasando. Entonces, bueno, nosotros utilizamos fotografías, no sé si hacemos bien o mal. Claro, el recuerdo de la memoria. No sé si también alguna canción que a él le guste puede ser de ayuda para esos momentos complicados de transitar. Yo creo que mejor las fotos. Las fotografías. Porque es que las fotos ayudan un montón. ¿no? Sí, rememorar esa historia vivida es súper importante, ¿no? Y eso se trabaja mucho. Los psicólogos trabajamos mucho con fotografías. Bueno, pues María, espero que esto, vaya un poquito mejor que todo. te pueda servir para ayudarle a él, pero también para ayudar a vosotros. Nos sirve muchísimo porque confirma lo que nosotros más o menos estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por la ayuda, María. Y ya digo, encantada de haberla podido recibir. Gracias, María. Además, para las dos primeras personas que respondan por mensaje directo en el Instagram de Pablo, @oxymorons con dos Cs, a la pregunta que te ha ayudado a transitar tu duelo, se llevarán también un regalo, que es la lámina que ustedes elijan de todas las viñetas que hay disponibles en su tienda online, en oxymorons.com. Ustedes eligen la que más les gusta y Pablo se la regala. Pablo, ha sido un placer, una semana más. Tenemos que dejarlo aquí, pero nos queda todavía un programa más. Me gustaría cerrar el programa de hoy con una de mis viñetas donde aparece Oxy mirando al cielo y dice: entendí que puedo echarte de menos y a la vez permitirme continuar con mi vida. Y de eso se trata del duelo, ¿no? De aprender a vivir echando de menos, pero también de darnos la oportunidad de continuar, de permitirnos conectar de nuevo con la vida y con aquellas cosas o personas que siguen siendo importantes para nosotros. Pablo Rodríguez Coca, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima. Hoy por hoy Madrid. Carlos Cala. Hola Julián, este veranito cambia de